al Señor y dándole la gloria al único que se la merece. Amén. Reconociendo que Él es digno de recibir lo mejor de nuestra vida. No en función de las circunstancias que atravesamos, sino en virtud de que Él es digno y de todo lo que Él ha hecho ya por nuestras vidas. ¿Sí? Si Él no hiciera más nada por nosotros, es suficiente su sacrificio, su entrega en la cruz. Amén. Y en esta tarde quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 27 en adelante. Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31. Vamos a leer. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de Él por toda la tierra. Amén. Invito a que oremos. Señor, una vez más te agradecemos porque estamos aquí, Señor, en tu casa, Señor, tu iglesia, en este lugar físico, pero sobre todo, Señor, sabemos que tú ya no habitas en templos hechos de manos, sino que habitas en corazones que te han recibido como Señor, como Salvador. Y en esta tarde, Señor, hemos reconocido, Señor, todo esto. Hemos querido exaltarte, hemos querido reconocerte, Señor, de una forma especial a través de nuestros cánticos, Señor. Anhelamos que hayan subido ante tu trono como algo grato, Señor, porque en verdad lo que te decíamos al comienzo, que tú eres la vida, Señor, tú eres vida. Y si en algún lugar de nuestro corazón hay sequía, hay muerte, hay algo que no funciona, Señor, el único que puede traer vida ahí eres tú, Señor. Por eso te damos gracias, porque nos impacta, Señor, tu presencia, nos impacta tu obra. Y queremos, Señor, pedirte que nos estés hablando a través de tu palabra, que estés dando la sabiduría y la capacidad en mi corazón, Señor, para poder transmitir esta palabra, este mensaje, y hacerlo bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Y también, Señor, que mientras tu palabra está siendo oída, Señor, pueda provocar fe, pueda afirmar la fe, pueda, Señor, traer claridad, pueda traer aliento, Señor, dirección, instrucción en cada uno de nuestros corazones, Señor, porque sabemos que tu palabra tiene propósito. El apóstol le decía a Timoteo que es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para redarguir, es útil para instruir en justicia, Señor. Por eso, Señor, cada vez que nos exponemos a tu palabra, la vida espiritual hace que nuestro corazón, Señor, se inunde de esa vida, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Y por eso en esta tarde te rogamos que tú seas hablándonos a través de ella, y agradecido, Señor, porque el estar aquí es una bendición, es una victoria. Agradecido, Señor, por la vida de nuestros jóvenes mayores que han estado ensayando después de un tiempo que no lo pudieron hacer. Gracias, Señor, por la vida de tu hijo Raúl, porque
está recuperándose, y rogamos, Señor, que tú seas obrando sobre él, sobre su cuerpo, sobre su corazón, su presión arterial, y todo el efecto, Señor, de ese accidente, Señor, que esos huesos sean soldados por tu poder, Señor, creyendo que tú, Señor, estás obrando y estás glorificándote en la vida de tu Hijo. Y como también, Señor, oramos por la vida de Adriana, Señor, gracias porque ya llegó la medicación, gracias porque tú intervienes, porque tú eres fiel, porque creemos que tú estás obrando a través de la medicina, pero sobre todo, Señor, conforme a ese corazón que sea dispuesto a esperar tu bendita voluntad, Señor, sobre su vida. Oramos para que tú seas, Señor, sosteniéndola en este tiempo, Señor, y que los efectos, el resultado de todo este tratamiento sean el óptimo, Señor, para la gloria de tu nombre. También, Señor, oramos por Karina, por su recuperación, por su estado, Señor, para que le vemos bien siempre, pero oramos para que tú le sostengas, Señor, y que todo diagnóstico, Señor, por difícil que sea, por irreversible que parezca, Señor, tú eres quien tiene la última palabra sobre ella. Oramos por la vista, el ojo, Señor, de Miqueas, para que tú seas obrando en esa retina, Señor, y acomodando todo aquello, Señor, que no está bien. Oramos, Señor, por la recuperación de Fabiana, esa operación tan grande. Seas tú, Señor, allí obrando y llevándote todo dolor, Señor, porque toda intervención quirúrgica, toda cirugía implica luego una recuperación. Tú seas, Señor, sosteniéndola en este tiempo, Señor. Oramos también, Señor, por la salud de los niños, Señor, la salud de Felipe. Tú sigas obrando, Señor, y en ese estudio que le tienen que realizar todo salga bien, bendito Señor. Oramos por la recuperación de Lourdes. Oramos, Señor, para que tú sigas obrando en la salud del papá de Lorena, Señor. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, para que tú obres con poder. Y si hay alguien que llegó con algún resfrío, con alguna dolencia en esta tarde, tu poder sea manifiesto en sanidad sobre esa vida, Señor. Gracias, porque tú siempre respondes, Señor, a la oración de tus hijos. Nos descansamos en ti, Señor, y nos enfocamos en Jesucristo, aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los capítulos 8, 9 de Mateo, el 10 no tanto, pero los capítulos 8 y 9 tienen varios milagros realizados por Jesús. De alguna manera, Mateo, que estaba dirigiendo este evangelio a los judíos, quería resaltar siempre la autoridad y el poder de Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios. Entonces, ahí encontramos que él habla de que Jesús tiene poder sobre la lepra, sana al siervo un centurión, a la suegra de Pedro, calma la tempestad, tiene poder sobre la naturaleza, los endemoniados gadarenos, es decir, tiene poder sobre las potestades espirituales, sana a un paralítico, resucita a la hija de Jairo, sana a la mujer que tenía el flujo de sangre. Después de este episodio de los dos ciegos, había alguien que tenía un espíritu que le llevaba a no hablar, lo liberó. Es decir, uno tras otro los milagros del Señor. Y la particularidad de estos dos ciegos que reciben la vista es que Jesús estaba pasando por ahí y ellos le siguieron. Parece ser que en esa época había un problema de ceguera muy fuerte en la región, porque es una zona elevada, el sol es fuerte, no había protección,
Y entonces algunos tenían una genética y nacían ciegos, pero muchos otros perdían la vista a lo largo del tiempo. Y era una condición que en esa época era muy difícil de afrontar, y la mayoría terminaba mendigando porque no había otra forma de sostenerse en la vida. Entonces se ubicaban junto a los caminos, a la entrada del templo, de los lugares, de la sinagoga, de los lugares que eran ocurridos por las personas para recibir ayuda. Entonces era una situación lamentable. Ellos estaban en una oscuridad total. ¿Ha visto que si usted cierra los ojos, se termina todo, ¿no? Cuando no hay luz, lo que genera la posibilidad de ver los colores, la forma, es la luz. Cuando se corta, no se ve nada, ¿sí? Cuando cerramos los ojos, bueno, esa es la historia que estaban viviendo esta persona. No sabemos desde cuánto tiempo, pero sí que estaban en esta condición. Y a pesar de esa condición, siguieron a Jesús. Dice que dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Entonces, a pesar de ese impedimento, seguramente ayudados o guiados por el sonido, pero que las personas que pierden alguno de los sentidos desarrollan una forma más fuerte alguno de los otros sentidos. Entonces seguramente tendrían un buen oído, seguían a Jesús, seguían a la multitud y gritaban, daban voces diciendo: ten misericordia de nosotros. Yo he conocido a varias personas que tienen ceguera, y una de las, además de tener un buen oído, tiene muy buena voz, ¿sí? Muy fuerte voz. Así que tal vez por ahí parecería molesto, pero ellos decían: ten misericordia de nosotros. No estaban pidiendo un milagro, no estaban pidiendo sanidad, pero sí misericordia. Había algo de discernimiento en estos varones, en estas personas, porque estaban apelando a una cualidad, a un atributo de Dios tan único de Él, que es la misericordia, ¿sí? El sentir en su propio corazón el dolor, la necesidad que sentía otro. Entonces, no solamente le pide que tenga misericordia, sino que le dicen: hijo de David. Y es la primera vez en el Evangelio de Mateo que una persona que estaba siguiendo a Jesús habla de él como el Mesías, ¿sí? No le dijeron maestro, no le dijeron Jesús, no lo llamaron de otra manera, sino como hijo de David. Estaban reconociendo de esa manera que era el enviado de Dios, que era el ungido de Dios. Entonces es muy importante. Para nosotros es normal, pero en la época, en el contexto, era muy importante estas palabras. Por eso creo yo que ellos tenían una capacidad de discernir en lo espiritual. Habrían oído, escuchado del antiguo pacto y entendían, hermano, porque dice el profeta Isaías que cuando vendría el Mesías, los ciegos verían. Probablemente ellos tenían muy claro esto. Cuando le dicen ten misericordia, es como que le estaban diciendo ten compasión. Así que esa era la situación que vivían hasta ahí. Pero dice el versículo 28 que él siguió caminando porque llegó a una casa donde se dirigía. Es decir, que Jesús los escuchó, o los venía escuchando, pero él no se paró, no hizo un milagro ahí como tantas veces lo pudo hacer. Aparentemente fue un poco indiferente. Mientras ellos estaban clamando por misericordia, por compasión, Jesús parece que pasa de largo, pero es como que de alguna manera estaba probando su fe, su persistencia. Y dice allí que vinieron a él los dos ciegos, o sea, siguieron, a pesar de sus limitaciones, a pesar de que se podrían tropezar, chocar con las personas, ellos siguieron, entendían que Jesús les podía ayudar.
Y Jesús le hace una pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? No le preguntó cuánto hacían que estaban en esta condición, si cumplían la ley, si eran buenas personas. No le preguntó nada, le preguntó si creían que él tenía poder para obrar. Y fíjense lo que ellos respondieron. Ellos dijeron: sí, Señor. Cuando hablan de Señor, cuando hablaron de Hijo de David, estaban reconociendo que era el ungido, el enviado de Dios. Pero cuando hablan y lo reconocen como Señor, estaban reconociendo que Él tenía poder y autoridad para hacerlo. Entonces, dice ahí, les tocó los ojos. Como en el caso del siervo del centurión, podía a la distancia haber dicho que se sanara y se hubiera sanado, pero eligió tocarlo porque él era una forma de mostrar cercanía y compasión, porque por lo general las personas que tenían alguna enfermedad eran miradas como que algo habían hecho, por eso estaban enfermas así, habían tenido algún pecado y por eso estaban así, porque ese era el concepto general. Y Jesús les dio a entender que no era tan así. Son cosas que suceden. Así que tenían un estigma aparte de la situación y nadie los tocaba, todo de lejos. Si le daban una moneda se la tirarían. Pero Jesús, hermano, tocó a los leprosos, tocó a los ciegos, tocó a los muertos, al hijo de la viuda de Naín le tocó. Entonces hace ver, hermanos, cómo Jesús se interesa y está cerca, pero finaliza diciéndole: conforme a vuestra fe os sea hecho. Esta es una palabra interesante, ¿sí? Conforme, en la medida, en función de la fe que tengan les va a ser hecho. Y a veces este es un versículo mal interpretado, ¿sí? Que a veces nos puede hacer creer o pensar que hay que tener mucha fe, o sea, que de acuerdo a la necesidad que yo tengo es la fe. Si necesito un milagro muy grande, necesito una fe muy grande. Si necesito un milagro pequeño, bueno, necesitaré con una fe singular, será viable que Dios haga el milagro. Pero eso sería poner fe en la fe, ¿sí? O sea, es por mi fe, que si yo creo va a pasar. Y no es así, hermano, no es porque la fe lo deja a Dios en una posición de que tiene que obrar sí o sí, como que con la fe manipulamos a Dios, como diciendo: mirá, Dios ya está incrementándome la fe, ya estoy llegando a un nivel que me tenés que responder. No es así. Quien obra siempre para hacer un milagro de sanidad en la economía, en lo familiar, en el matrimonio, en lo que sea, es Dios. El poder viene de Él. La fe es solamente un medio. ¿Está bien? Es como en la salvación. No somos algo por lo que nosotros somos, lo que hemos hecho o hacemos. Somos algo por gracia, por medio. El instrumento es la fe. Y lo mismo para un milagro de Dios. Es como una forma de expresarlo o de entenderlo sería: imagínense que usted tiene una fuente de agua. Si usted va a buscar agua, puede ir a buscar agua a esa fuente con una cuchara. Pero no es que la cuchara genere el agua, ya está el agua ahí. Pero uno, según el instrumento que usa, es la cantidad de esa agua que va a tomar. Si lleva un cucharón va a sacar un poco más, si lleva un vaso va a sacar un poco más, si lleva un balde va a sacar un poco más. A eso se refiere. No que el poder esté asociado a nuestra fe, pero sí que accedemos a esa gracia, a ese poder de Dios en la medida de nuestra fe. Si ellos no hubieran tenido la fe suficiente,
Cuando Jesús no oró por ellos, no le impuso las manos y demás, en el camino se hubieran quedado, pero ellos siguieron. Eso habla de un nivel de fe que no sería grandioso, pero es que lo siguieron, es que le dijeron hijo de David, reconocieron su identidad, le dijeron Señor. Todo eso, hermano, habla de lo que ellos estaban creyendo. ¿Eh? Entonces, siempre acordémonos de esto. Conforme a nuestra fe, es primeramente que sin fe es difícil que Dios responda, ¿sí? No porque Él no pueda, sino porque Él espera que accedamos a su gracia a través de la fe. Pero siempre, tengamos poca, media o mucha fe, depende de la voluntad de Dios. Porque si Él quería sanarlo, Él iba a sanar, y si Él no lo quería sanar, no lo iba a sanar. Jesús hizo un montón de milagros cuando estuvo en la tierra, pero cuando después de que murió en la cruz y ascendió a los cielos, quedaron un montón de enfermos. No los sanó a todos. ¿Está bien? Entonces siempre, en todo esto, conforme a vuestra fe será hecho, sí, Él requiere que vayamos a Él con fe. Por eso Él les preguntó, ¿ustedes creen que yo puedo hacerlo? Entonces, ¿qué es lo que a veces uno le pregunta a una persona que a lo mejor no conoce a Cristo? Y uno le pregunta, ¿usted cree que Dios puede obrar? ¿Usted cree que Dios le puede responder? ¿Usted cree que Dios puede sanarlo? ¿Usted cree? Porque si no, es en vano. Hay veces que la fe de otro puede servir, como aquel que los 4 amigos lo metieron por el techo, ¿sí? Y Jesús dijo, al ver Jesús la fe de ellos, ¿sí? Entonces hay una fe que tiene una respuesta en función de lo que otros creen. Un padre que ora por un hijo, que pide por un esposo que pide por la esposa, etcétera, etcétera. Pero lo importante, hermanos, es entender que no es la fe la que obra, sino es el poder de Dios. Por eso hay veces que la fe, hay un hombre que llevó a su hijo con problemas y tenía una fe que él reconocía que era limitada. Ayúdame, auméntame la fe, le dijo a Jesús. Pero finalmente es la voluntad de Dios, hermano, la que actúa y la que obra el milagro. Amén. No es que hay que pagarle un impuesto, bueno, tengo que tener más fe, bueno, voy a leer más la Biblia, así, porque la fe viene por el oído. No, no es una cosa mecánica, no es una fórmula, una actitud del corazón. Es entender que Cristo, recién le decíamos que de Él es la gloria, que Él reciba en nuestra adoración. Bueno, cuando lo expresamos con fe, eso le agrada al Señor y es parte de nuestro caminar en fe. Cuando le buscamos en oración, cuando leemos su palabra, cuando le servimos, cuando trabajamos como para Él en el trabajo, cuando estudiamos, entendiendo que va a ser algo, un beneficio para nuestro futuro, pero haciéndolo como para honrarlo a Él. Siempre, hermano, Dios va a recompensar esa fe, de una manera u otra. Amén. Y finalmente se produjo el milagro. Dice, los ojos de ellos fueron abiertos. Después les encargó rigurosamente que no le dijeran a nadie y fueron y dijeron todo. Bueno, tenían que todavía aprender, ¿sí? A ser obedientes. Pero imagínense, tremenda milagro, ellos lo querían compartir. ¿Por qué Jesús le dijo que no se apresuraran? Porque habían algunos que lo veían como una opción política. Jesús alimenta multitudes, están enfermos, lo queremos coronar rey. O acelerar los tiempos. Y Él se movía en los tiempos del Padre, no en los tiempos de la gente, ¿sí? Entonces, por eso Él le dijo, todavía no es el momento. Bueno, ¿qué nos dice esto, hermano? Cuando hablamos de ceguera, hay también una ceguera que es espiritual. No solamente la ceguera física. Estos dos hombres tenían una ceguera física. Pero hay también una ceguera espiritual. ¿Amén? Lo dice la palabra. La ceguera espiritual es la que impide a la persona conocer a Dios, ver su estado espiritual, su pecado. Antes de conocer a Cristo, antes de nacer de nuevo, una persona no entiende las cosas espirituales. Ahí en 2 Corintios 4:4 dice,
2 Corintios 4:4. Dice que en los cuales el Dios de este siglo, está refiriéndose al diablo, cegó el entendimiento. Hay una ceguera que es espiritual, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces es la condición natural de todo hombre antes de conocer a Jesús. Bueno, creo que todos los que estamos acá, si hemos nacido de nuevo, si hemos conocido a Cristo, si Él ha obrado ese milagro de la regeneración, ya hemos salido de esa ceguera total. Pero sí hay cegueras parciales, hay oscuridades por ahí en nuestro corazón. Cuestiones que de repente no funcionan, o ámbitos de nuestros corazones en los que hay duda y que no hay un movimiento, un crecimiento. Entonces vamos a ver al menos tres que habla la Biblia, condiciones de ceguera espiritual, pero en los creyentes, ¿sí? De oscuridad, que hay cuestiones que no se disciernen, que no se ven. La primera es la miopía espiritual. Vamos a 2 de Pedro 1:9. 2 de Pedro 1:9. Vamos a leer el versículo 5 en adelante. Versículo 5. Tengamos en cuenta que el versículo 1 al final dice que tenemos una fe igualmente preciosa. Todos hemos creído en Jesucristo, tenemos fe. Mayor o menor grado, pero tenemos fe. Versículo 5. Dice el apóstol Pedro a los hermanos que le escribe la carta: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. O sea, no es solamente fe, virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y escuchen, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Por eso decimos miopía espiritual. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Por qué viene esto, hermano? ¿Por qué viene esa miopía? ¿Por qué se ha olvidado de dónde salió, lo que fue perdonado, cuál fue su historia, la obra de Cristo en su vida? Porque no ha madurado espiritualmente. Porque en algún momento, cuando habla de la vista muy corta, la palabra griega es moupaso, con Z, moupaso. Y de ahí viene la palabra miopía. Por eso le habíamos puesto el título miopía espiritual. Es el creyente que solamente puede ver lo que está pasando, lo terrenal, lo temporal, la circunstancia, que dejó de estar enfocado en Cristo y está enfocado. Recordemos que la fe, uno puede tener fe en el Señor, pero puede tener fe en otra cosa. Hay gente que tiene fe en el dinero. Mientras tenga dinero, está todo bien. Hay gente que tiene fe en personas. Hay gente que tiene fe en un trabajo, en una empresa. Hay gente que tiene fe en el juego, en las apuestas. Hay otra gente que tiene fe en una imagen. Hay otra gente... Bueno, en función de cuál sea el objeto de nuestra fe, va a ser los resultados que vamos a tener. Pero cuando un creyente pierde de vista lo externo, pierde de vista lo espiritual, pierde de vista a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, hermano, no crece espiritualmente y empieza a tener cada vez la vista más corta. ¿Amén? Entonces puede haber alguno que... Aquí vimos dos ciegos, bueno, pero puede haber dos o
3 o más personas dentro del cuerpo de Cristo que tengan miopía espiritual? Y sí, cuando no crecemos, cuando dejamos de avanzar, cuando perdemos el enfoque correcto, cuando dejamos de mirar al Señor y empezamos a mirar las circunstancias. ¿Sí? Entonces, esta es la primera miopía o ceguera que podemos encontrar en la Biblia. Después hay otra, Apocalipsis 3, 17 al 18. Bueno, esta es una carta un mensaje que el Señor le da a una iglesia, en este caso la de la Odisea. Y le dice, versículo Apocalipsis 3, 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa era su percepción. Está hablándole a la iglesia. Ustedes dicen que están así, pero no saben que es un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¡Oh, qué fuerte!, ¿no? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colillo para que veas. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque esta es la ceguera del autoengaño, del materialismo, del creer, yo estoy bien, hago de la mitad de las cosas que el Señor me aconseja hacer, pero yo estoy bien con Él, porque yo estoy bien con el Señor. Hay mucha gente que piensa así, muchos creyentes que piensan así. Y hay algunos que me dicen, bueno, pero como a mí me va bien en lo económico, quiere decir que estoy bien con Dios, ¿sí? ¿Has escuchado alguna vez? Yo a lo largo de mi vida como cristiano he visto mucho de eso. El tema es que cuando pasa el tiempo, hermano, ahí se ven los frutos. Porque no es lo que tengo o lo que hago lo que define, es lo que soy. Fíjense ahí, yo soy rico, tengo esto, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Así mismo, pero ¿cómo lo vea el Señor? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, hermano, es la causa de esta condición de ceguera, del autoengaño, del materialismo, hermano, es el orgullo, la comodidad material. El no evaluarnos sinceramente a la luz de la Escritura. Por eso le dice, lavate los ojos. Amén. Entonces, esta palabra que bueno, será para... No hay ninguno que tenga problemas tan graves de visión. Ahí Miqueas tiene un problema en uno de sus ojitos, pero ve, ¿sí? ¿Qué otro más tiene un problema en la vista? Bueno, yo necesito anteojos hace un par de años, pero vemos bien. No está nuestro hermano Ariel, él sí tiene una condición de vista muy limitada. Y bueno, pero no hay ninguno ciego acá, pero podemos estar en una ceguera espiritual. Entonces Dios nos habla de esta manera. Y vamos a tomar después el ejemplo que hicieron ellos para nosotros, si en algún momento caemos en la miopía o en la ceguera del autoengaño, el materialismo. Recordemos que estas dos condiciones que hemos leído se les escribe a la iglesia, no se le está escribiendo a gente que no conoce a Cristo. Y la tercera, la ceguera provocada por la falta de amor y el rencor. Vamos a 1 de Juan 2, 9. 1 de Juan 2, 9, 10. Es más, a la iglesia recién le dijo, mira, no sos ni frío ni caliente, por eso te voy a vomitar de mi boca. ¿Sí? ¿Ha leído eso? Bueno, ¿por qué? Porque estaba ciego. Yo estoy bien. No son ni fu ni fan. Es autoengaño. Vamos a 1 de Juan 2, 9 y 10. Dice,
El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Está bien? Bueno, esto, hermanos, es cuando habla acerca del resentimiento, de la amargura, de la falta de perdón. Cuando, como hijo de Dios, es probable que haya, antes de conocer al Señor y después de conocer al Señor, haya gente que nos haya ofendido, que nos haya maltratado, que haya tenido desconsideración, nos haya humillado, nos haya tratado de una manera despectiva. Pero si después de eso yo no he podido soltar perdón sobre esa vida, me lleva a que las tinieblas avancen en mi corazón y empezar a tener ceguera espiritual, y no empiezo a discernir, empiezo a tomar malas decisiones, empiezo a hablar de una manera equivocada, empiezo a funcionar mal, porque dice ahí, no sabe a dónde va, está sin dirección, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No está hablando de las tinieblas del enemigo, está hablando de la falta de perdón, la amargura, el rencor. Entonces, hermanos, por eso es tan importante. ¿Ve? Que ahí ya, bueno, está la miopía espiritual, la que vemos solamente lo temporal, estamos solamente en lo que es el día a día, sin mirar lo eterno, a Cristo. El otro es la ceguera del autoengaño, el creer que está todo bien porque me van bien las cosas, o etcétera, etcétera, el materialismo. Siento que el diagnóstico del Señor puede ser el otro. O también puede ser esa falta de luz o ceguera provocada por falta de perdón, de resolver y solucionar cuestiones. ¿Cómo se manifiesta esa ceguera espiritual? Bueno, le voy a nombrar 4 cuestiones que pueden ser: falta de convicción de pecado, justificamos, bueno, sí, pero, sí, Dios dice esto, bueno, pero, ¿sí? No hay arrepentimiento, no hay quebrantamiento, no hay reconocimiento, no hay confesión, porque confesar es decir lo que dice Dios. Eso está mal, y yo digo, está mal, Señor, pero cuando yo tengo argumentos y justifico, hermano, no hay arrepentimiento, no hay corazón. Entonces, falta de convicción de pecado y capacidad para ver la mano de Dios. O sea, es todo lo que me está pasando, vivo en la circunstancia, en la limitación, en el imposible, en el alcanzable, en lo que no cambia, y no miro al Señor, que el Señor está por sobre todo, ¿no es cierto? Por sobre todo nombre que se nombra. Y no es solamente, bueno, por sobre los presidentes, por sobre los reyes, por sobre las potestades, las tinieblas, pero también por sobre los nombres de las enfermedades, por sobre los nombres de los problemas, por sobre los nombres de las dificultades, como se llama, está el nombre del Todopoderoso. Amén. Tercero, pérdida de discernimiento, la incapacidad de distinguir lo que dice Dios, la verdad, de lo que es el engaño. Y se empiezan a meter filosofías, pensamientos que no son de Dios. Cuarto, religiosidad, rutina, ¿sí? O sea, lo externo es un cristiano, pero interiormente no está en comunión plena con el Señor. Entonces, ¿cómo hacer para salir de esto? Primero, dirigirnos a Cristo, porque estos 2 hombres que estuvieron ahí fueron a Jesús, reconocieron que era de Él.
Lo reconocieron como el Señor, lo reconocieron como el Mesías, como el enviado de Dios. Y le pidieron a Él, le clamaron a Él. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que reconocer al Señor en medio de nuestras dificultades para ver lo espiritual y pedirle a Él que tenga misericordia, humillarnos delante de Él y reconocer que necesitamos de Él, de su intervención. Si no hay una línea de comunicación con Él, no hay posibilidades. Si estos dos varones no se hubieran comunicado con Él, simplemente hubieran estado entre medio de la multitud, no hubieran recibido un milagro. Pero hubo una línea de conexión, una comunicación directa, hermanos, y nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios a través de nuestra oración. Entonces tenemos que buscarlo. Porque si estamos viendo que nos falta discernimiento, que no estamos viendo bien, que no estamos tomando buenas decisiones, que no estamos, que estamos guardando algunos rencores, que estamos considerando cuestiones que sabemos que están mal, pero lo justificamos, hermanos, es para ir a Jesús en humildad y decirle: Señor, vos sos el que puede sanar mi corazón, vos sos el que me puede abrir los ojos, me puedes ayudar a ver, ten misericordia de mí. Segundo, estos dos varones nos enseñan a ser perseverantes. No se quedaron ahí, bueno, ten misericordia de nosotros, y Jesús siguió para la casa donde iba. Y bueno, vamos. Y fueron, hermano, y Jesús se dio cuenta, por eso después le hizo una pregunta. Entonces, seguramente, hermano, nosotros vamos a tener oposición para buscar al Señor. Nos vamos a levantar a la mañana y vamos a tener que hacer 10.000 cosas, entre ir al trabajo, ir a la universidad y todo. Y bueno, ya voy a buscar al Señor, ya voy a buscar al Señor. Y después que la comida, que las tareas, y se pasan los días, hermano, y no buscamos al Señor. También vamos a tener dificultades, ¿sí? Pero, hermano, hay que persistir, hay que buscar al Señor, hay que clamar a Él, hay que humillarnos delante de Él, porque Él es el que tiene poder para obrar. Amén. Entonces, si nosotros no buscamos a Cristo en oración, o si lo buscamos y no perseveramos buscándolo, vamos a empezar a ver menos en lo espiritual. Y tercero, hermano, lo que nos enseñan estos dos varones es que tenemos que creer, tener fe. Amén. Ahora el Señor nos pregunta a nosotros: ¿ustedes creen que puedo hacer esto? Amén. ¿Usted cree que el Señor puede obrar en su imposible? Que lo tiene ahí, se acuesta pensando en eso, se levanta pensando en eso, camina pensando en eso. Bueno, el Señor Jesús, cuando si uno se pone la mano acá, no ve bien. Bueno, a veces pasa eso, no caminamos bien. Entonces, ellos creyeron en Jesús. Y Jesús, hermano, siempre resaltó. Jairo, unos versículos antes de este hecho, Jairo tenía a su hija enferma y fue a Jesús, y era un principal de la sinagoga. Él estaba exponiéndose públicamente porque era una persona con una cierta reputación, con una cierta dignidad. ¿Cómo va a ir el principal de la sinagoga a buscar a Jesús? Pero a él no le interesó nada, él fue porque creía, tenía la confianza que Jesús podía hacer algo. La mujer que tocó el manto, hermano, había perdido todo, había estado años sufriendo esa pérdida de sangre, pero se acercó con fe. Y Jesús dijo: ha salido virtud de mí. Acá no es que me han tocado, me agolpa la gente, pero hay alguien que me tocó buscando. Veo que la fe es como un instrumento para acceder a la gracia del Señor. Amén. Cuando fue a la tumba de Lázaro, le dijeron: pero ya vamos a la tumba, pero hace 4 días que está ahí. Bueno, corran la piedra. Está complicado. Pero él les dijo: no les digo que si creen, verán. Siempre resaltó.
La mujer sirofenicia, una mujer cananea que pidió por su hija, y Jesús medio como que parece que la maltrató, no la maltrató, la expuso en su condición, porque él estaba en el periodo de predicar el Evangelio, extendiéndolo a los gentiles, pero quería mostrar esa situación de la situación de la indignidad, si se quiere, de esa mujer por el linaje. Sin embargo, dice que él se sorprendió por la fe de esa mujer, porque siguió insistiendo. Entonces, hermano, les dije, la fe no produce el milagro lo produce el Señor, pero el instrumento, hermano, a través del cual accedemos a la gracia del Señor, es la fe. Y esa tiene que permanecer, aunque pase de largo. Bueno, Señor, ya he clamado y he persistido. ¿Cuánto? Y hace 2 semanas que estoy orando. ¿Y si tienen que ser meses? ¿Y si tienen que ser años? ¿Vamos a seguir creyéndole al Señor? Porque ¿crees que yo puedo hacer esto? Esa es la pregunta del Señor. No les dijo, ¿creen que yo lo voy a hacer ahora? Bueno, lo hizo inmediatamente. Por supuesto, él tenía un ministerio corto en la tierra. Pero hermano, los tiempos de Dios no son los nuestros, los pensamientos no son los nuestros. Pero sí, hermano, que Él escucha. Y cuando Él ve perseverancia, una vida que no solamente está enfocada en bueno, sí, creo que puedo hacer esto, sino que la fe, como estos hombres, la aplica en otros ámbitos. Es el Señor. Sí, Señor, vos sos el Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Sos el Mesías, el enviado, creo en tu obra, hermano. Y la fe se manifiesta en obras. Funcionamos de acuerdo a lo que creemos. Cuando esa fe va creciendo, nos acercamos, hermano, a la posibilidad de que en su voluntad el Señor pueda obrar de una manera poderosa. En Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante, habla de que Jesús en su tierra, en Nazaret, hizo unos milagros ahí porque había una gente que le fue a pedir, pero no pudo hacer milagros porque no creían en Él. Pero si este es el hijo del carpintero, lo hemos visto crecer. Miraron a Jesús eternamente, no tuvieron visión, discernimiento. Estos dos eran ciegos, pero sabían que Jesús era el enviado de Dios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos lleva a dudar muchas veces? Ahí terminamos. ¿Qué es lo que nos lleva a dudar? Los sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos. Había uno que se llamaba Bartimeo que también grita, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo callaban porque debe haber sido aturdidor. Cállese. Pero a pesar de esas voces, él siguió clamando y buscando a Jesús. A veces los sentidos, hermanos, nos van a decir, esto es imposible, esto es irreversible, esto no se puede. Miramos, escuchamos, tocamos, decimos, no, esto no va más. Pero ahí, hermano, cuando no le debemos dar lugar a la duda, tenemos que enfocarnos en el Señor. Señor, ayúdame en mi incredulidad, ten misericordia, Señor. Por eso, hermano, que hay veces que decimos, sí, Dios tiene poder, Dios puede hacer esto, Dios está en control, pero en nuestro corazón, en lo interior, a veces no es tan así. Entonces, por eso, para tener la visión, la capacidad de ver y de discernir en lo espiritual, tenemos que comunicarnos con el Señor. Y mientras permanezcamos comunicados con Él, Él nos va a sostener. Porque el que habla, estos hombres, hermanos, no exigieron nada. Quiero que nos sanen, queremos ver, queremos que haga un milagro como habíamos escuchado que ha hecho. No reclamaron nada. Simplemente misericordia. Se dispusieron en la mano del Señor. Lo que vos puedas hacer por nosotros. Y recibieron un milagro. Esa es la actitud. Porque tenemos la fe como para que nos sanen. No. Jesús comprobó esa fe por lo que dijeron, por cómo ellos siguieron. Cada uno de esos detalles hablaban de una fe.
Así que cuando la respuesta se hace esperar, hermanos, sigamos perseverando y sigamos enfocados en Cristo, no en lo imposible. Amén. Amén. Terminamos con Romanos 10:11. Mire qué bonita esta palabra que dice el apóstol Pablo a Romano. Dice pues, la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bueno, en este capítulo el apóstol Pablo habla de que los judíos querían recibir la salvación por medio de las obras de la ley y nunca lo cumplieron. En lugar de creer en Jesucristo. Pero él le dice, la Escritura dice, ya estaba escrito que iba a ser así, que iba a venir Jesús, que había que creer en Él. Y dice ahí, y todo aquel, la expresión es paz en griego, paz con S, no con Z, significa todo, cualquiera, de toda raza, lengua, nación, condición. No es para alguno, es para todo aquel que cree. El versículo que sigue lo explica, porque no hay judío, no hay griego, ¿sí? Pero dice que en él creyere, el verbo creyere es pisteuo. Y no significa solamente aceptar un dato como verdadero. ¿Cuántos creen en Jesús? Sí, creemos en Jesús. Bueno, ¿es un dato? Sí, creemos que vino, murió en la cruz. Es confiar, es depender, es poner esperanza en alguien. Es más profundo. Entonces, lo que está diciendo es, toda la Escritura dice que todo aquel que en Él pone su confianza, pone su esperanza, pone su dependencia, no va a ser avergonzado. Avergonzado, la palabra, se la debo, es difícil de... Pero se puede traducir como no será defraudado, no quedará decepcionado, no será confundido. ¿Amén? Entonces, querida iglesia, el Señor nos habla y nos pregunta, ¿crees que yo puedo hacer lo que necesita que yo haga? ¿O que quien es el único que puede hacer lo que vos necesitas? ¿Vos querés que yo lo pueda hacer? Y ahí está nuestra confianza en el Señor. Porque deberemos esperar hasta que Él lo haga, si Él lo quiere hacer, o como Él lo quiere hacer. Amén. Pero lo cierto, hermano, es que mientras nuestra confianza esté en Él, en su poder, en su misericordia, en su bondad, nosotros vamos a seguir teniendo esperanza. No basado en un optimismo humano, sino en una certeza de que Él quiere lo mejor para nuestra vida. Y no vamos a ser avergonzados, no vamos a ser defraudados, no vamos a ser decepcionados por Él jamás. Porque lo más difícil que había para hacer, Él ya lo hizo, morir por nuestros pecados. Amén. Así que, iglesia, que Dios nos ayude a confiar verdaderamente en el Señor. Y recordemos, cuando no le buscamos a Él, en nuestros momentos de oscuridad, estoy hablando de pecado, estoy hablando de oscuridad, cuando no vemos bien, cuando las circunstancias, los momentos nos meten en esa situación de no poder ver más allá de esas circunstancias, esos momentos, lo mejor que podemos hacer es buscar a Jesús a través de la oración. Reconocer quién es Él. Ya sabemos cuál es el problema, cuál es el imposible, ya lo sabemos, pero reconocer quién es Él nos va a hacer bien a nuestra vida espiritual. Va a empezar a disipar todas las nubes esas oscuras y vamos a poder ver con mayor claridad lo que el Señor ha de hacer en medio de esas circunstancias hasta que Él obre su perfecta voluntad. ¿Amén? Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre amado, en esta tarde te damos gracias porque cuando vemos estas experiencias, Señor, estos milagros que están relatados en los evangelios, Señor, el caso de estos dos varones es el único lugar donde lo encontramos, en Mateo. Pero si está ahí es porque tiene algo que decirnos, Señor. Tú tienes algo para decirnos. Y en estos momentos nos confronta, Señor, con
las cegueras que a veces pueden producirse en el corazón de los creyentes, Señor. Esa miopía es el no poder ver muy lejos, más allá de lo que nos pasa, de lo que queremos, de nuestra necesidad, de nuestros problemas, de nuestra crisis, Señor. Y perder el enfoque en el autor y el consumador de nuestra fe, no crecer, no seguir avanzando, no seguir escudriñando tu palabra para que nuestra fe se vaya robusteciendo, Señor, y afirmándonos en tu verdad y no en la realidad. Porque la realidad nos puede decir tantas cosas, pero tu palabra nos dice la verdad. Y en el ámbito, en el mundo espiritual, lo que funciona es tu verdad, Señor. Por eso, Señor, en esta hora clamamos a ti para que tú puedas sanar toda miopía espiritual, si la hay en algún corazón que escuche este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Que pueda alzar sus ojos y dejar de mirar lo temporal, lo pasajero, lo material, para empezar a ver lo espiritual, Señor, porque ahí es donde tú fortaleces, ahí es donde tú nos das una visión más renovada, una visión más amplia, más general de todo, Señor. También puede haber una ceguera que está provocada, Señor, porque creemos algo que no es realidad en nuestra vida, un autoengaño, o por el materialismo, porque creemos que como las cosas no funcionan bien es porque tú estás de acuerdo con nuestro estilo de vida, Señor. Y muchas veces no es así. Le sucedió a toda una iglesia a la cual tú le dijiste: vos decís que estás bien, que sos rico, que no necesitas nada, pero yo te veo como alguien desventurado, como alguien ciego, enfermo, necesitado. Señor, no queremos tener ese tipo de ceguera, Señor, que parte de nuestro orgullo, de compararnos, de medirnos con otro, en lugar de ir a la Escritura y tomar, Señor, el parámetro claro de tu palabra, Señor, para poder ver cómo está nuestro estado espiritual. Señor, necesitamos ser revestidos, Señor, de esa tu presencia. Tú eres luz, y cuando tu luz llega a esos ámbitos de ceguera espiritual, la oscuridad desaparece, Señor, y podemos ver correctamente por fe. Es tu palabra que no andamos por vista, andamos por fe, Señor, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Señor, por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, sana toda ceguera, Señor, de este tipo. Aún, Señor, la ceguera de la falta de perdón, la de la falta de amor, la del rencor, la del resentimiento, la del enojo, Señor, no solucionado. Tú nos enseñas en tu palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, nos autoriza a enojarnos, pero también nos da una directiva: no pase el día sin resolver ese enojo. Y hay veces que pasan semanas, que pasan meses, que pasan años, y seguimos así. Y dice tu palabra que no sabemos a dónde vamos porque estamos con una ceguera, porque las tinieblas han avanzado en nuestro corazón. La raíz de amargura, de rencor, de resentimiento provoca un daño muy profundo, Señor, y que empieza a abarcar ámbitos, áreas de nuestro corazón por las que no empezó. Empezó con el enojo con una persona, tal vez, pero sigue, Señor, afectando nuestra adoración, nuestro servicio, nuestro testimonio, nuestra santidad, nuestras relaciones interpersonales. Por eso, Señor, vamos a ti, Señor, para que tú seas en este tiempo trayéndonos luz, Señor. Tú nos preguntas: ¿tú estás creyendo que yo puedo resolver esto? ¿Estás creyendo que puedo darte apertura a esa vista espiritual? Tenemos que creerlo, pero no solamente esto, tenemos que buscarlo al Señor en oración, en comunión, en confianza, y reconocerlo a Él, reconocer quién es Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro ayudador, Él es quien nos levanta, Él es quien nos fortalece, Él es quien nos sana, Él es quien nos libra, Él es quien nos ayuda a mantenernos firmes y en victoria.
No hemos sido llamados a estar en derrota, hemos sido llamados a caminar en victoria en Él, porque Él nos dice que somos más que vencedores. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, clamamos a ti, queremos que tú saques toda ceguera, Señor, de tu pueblo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda ceguera espiritual, toda limitación a lo espiritual caiga en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que vengan tiempos en los que podamos ver correctamente, espiritualmente hablando, que podamos discernir, que podamos entender, que no tengamos mezcla, que no haya confusión, que no haya oscuridad, Señor, en nuestros pensamientos, sino que haya claridad, que tu palabra, que es la lumbrera de nuestro camino, nos guíe de manera tal, Señor, que no andemos, Señor, a tientas, sino que andemos dando pasos seguros, Señor. Por eso en esta hora te bendecimos, Señor, y te agradecemos porque tú nos amas y nos has dejado el ejemplo de estos dos varones para que podamos tener esa referencia. Alguien que te busca, alguien que persiste en buscarte, es alguien que está creyendo, es alguien que está creciendo en fe y es alguien que podrá recibir en uno u otro instante, Señor, un milagro de parte tuya, Señor, que lo va a sorprender, que lo va a impactar, Señor, porque estos varones pidieron misericordia, recibieron la vista. Señor, qué impresionante lo que tú puedes hacer cuando hay vidas y corazones que confían en ti y que te buscan con un corazón humilde y sencillo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús presentamos ante ti todos los inalcanzables, todos los imposibles, todo aquello que nos ha cegado, todo aquello que nos ha impedido ver con libertad, aquello que nos amanecemos y anochecemos con eso en mente, Señor, en el nombre de Jesús. Lo dejamos a un lado, no porque no sea importante, sino porque tú eres más importante y porque en ti está todo poder y autoridad para obrar en favor de nuestra vida. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor, en tu nombre.